Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y en esta oportunidad para conversar sobre un tema que, bueno, se ha venido desarrollando ya durante varios meses para darles un poco de perspectiva, ¿no? Es importante recordar lo que ha venido sucediendo en Perú y es que, bueno, el expresidente Pedro Castillo tenía un montón de investigaciones en su contra, el Congreso trató de vacarlo una vez, falló, trató una segunda vez, falló y aparentemente a la tercera, los rumores aseguraban que sí iban a tener éxito en esa oportunidad. Sin embargo, vimos cómo Pedro Castillo trató de hacer un golpe de Estado disolviendo el Congreso de manera inconstitucional, sin el apoyo de los militares, sin el apoyo de la gente y sin el apoyo de su propio partido político. Hoy en día se encuentra gobernando la que fue su vicepresidente, la señora Dina Boluarte, y a raíz de eso tenemos el Perú de hoy que vamos a discutir con Eric Suárez. Él es activista político. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola Esteban, gracias por recibirme hoy también en tu programa. No, gracias a ti por haber aceptado y quería conversar contigo específicamente, Eric, porque fue contigo la última persona con la que conversé el tema de Perú, aunque lo hicimos a través de tus redes sociales, pero creo que es importante mantener más o menos el tono de esa conversación. Yo quiero que para nuestra audiencia, que obviamente no es mayoritariamente peruana, nos expliques un poco de cómo se encuentra en estos momentos el Perú, quién está detrás de estas protestas y cuál es el motivo. Bueno, el Perú sigue en este gran problema político que atravesó en los últimos años. Yo creo que no es nada nuevo ver que el Perú tiene una crisis política, especialmente entre el presidente, quien sea en ese momento, y el Congreso. En los últimos años han habido más de 6 presidentes Sí. que han sido removidos de su cargo por diferentes razones y bueno, este es solamente un episodio más en esta gran crisis política peruana. Yo creo que en este momento el Perú está muy dividido. Hay muchos actores detrás, locales e internacionales incluso, pero definitivamente es un gran problema, Esteban, para los peruanos en las zonas más afectadas, que son las zonas de la Sierra del Perú, la zona de Puno, la zona de Cusco. Eh, y por supuesto, ahora recientemente, incluso la capital Lima, ha experimentado fuertes protestas violentas y que, bueno, han dañado mucho esa imagen del Perú hace unos años que tenían de que están avanzando económicamente, muchas cosas se han venido para abajo y en este momento el Perú no es el país que era hace un año, no es el país que era hace 2 años ni 3 años. Están en una crisis política, hay una división muy grande y hay mucho peligro, eh, digamos, de que una izquierda incluso más radical de la de Pedro Castillo llegue al poder. Eso de hecho sí, tú sí lo has advertido en varias oportunidades. Ahora bien, la señora que está ahorita, la señora Dina Boluarte, ella viene del partido de Pedro Castillo, repito, era su vicepresidente, o sea, no es que la extrema derecha ahora tomó el poder y qué sé yo, es su vicepresidente. Y tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que quienes están llevando a cabo estas protestas violentas son las personas de Pedro Castillo, ¿no? Las personas de izquierda. ¿Cuál es el argumento? O sea, ¿qué están diciendo? ¿Que es una traidora? Porque esa es la parte que no entiendo, Eric. Pues incluso la justificación va para mucho más. No es simplemente una protesta en contra de Dina Boluarte, sino es una protesta por la reinstitución el presidente que quiso volverse dictador o que se volvió dictador por unas cuantas horas técnicamente, Sí. Pedro Castillo, y entonces, lo que los convierte en una protesta de insurrección. Es una insurrección hacia la constitución peruana, es una constitución hacia las leyes peruanas que dictan que después del intento de insurrección de Pedro Castillo de volverse un dictador y su arresto, le tocaba a Dina Boluarte, quien en su momento dio el paso correcto, que era condenar, ir en contra de la constitución peruana, y tomó el poder. Y bueno, como te digo, esta gente, muchas de ellas desde el interior del país, se han alzado en protestas violentas, en actos de terrorismo que incluso bajo las leyes internacionales son consideradas como terrorismo, como es la toma de aeropuertos y muchas otras actividades violentas. Han habido muchas muertes en ambos lados y lamentablemente muchas de estas semillas han venido plantándose de mucho antes por diferentes actores políticos. En el caso de uno de los más importantes dentro del Perú es el abogado Vladimir Cerrón, Sí. que es el líder
ideológico del partido de Pedro Castillo, Perú Libre, e incluso a un personaje que conocemos bastante, que es Evo Morales, que ha incluso propuesto que esta zona de Puno y Cusco, que son aledañas a, a Bolivia, se separen del Perú y junten un nuevo estado, un nuevo país plurinacional indígena. Entonces, bueno, hay muchos actores, muchas propuestas y por supuesto se han sembrado eh, ideologías que han al final llevado a la violencia y a lo que estamos viendo hoy en día. Y es que lo que me llama la atención, o sea, insisto un poco en el tema, ¿no? Es el tema ideológico. Dina Boluarte no es que viene de otro partido. Entonces, me imagino yo que la estarán acusando de formar parte de, ¿qué? De la extrema derecha. Es lo que quiero saber. O sea, ¿qué argumentos, además de esto, que obviamente son los argumentos lógicos detrás de ello, pero cuando vas en contra de la figura como tal, porque Dina Boluarte entonces formó parte, ¿no? De este golpe de Estado hacia Pedro Castillo y de esta movida de la extrema derecha, qué sé yo. ¿Qué es lo que dicen de ella? ¿Que usó a Y Pedro bueno, Castillo o qué? ha cambiado bastante durante el tiempo. Al principio la llamaron traidora, le dijeron de que ella estaba haciéndole un golpe de Estado de Pedro Castillo, de que no era legal y de que básicamente se estaba dejando comprar por las fuerzas políticas de Lima que no representan el clamor del pueblo de la sierra y de las zonas fuera de Lima. Entonces ese discurso fue cambiando y cuando empezaron las protestas violentas, y ahí empiezan a haber muertes, se le empieza a condenar de que ella es una asesina, de que está Claro. asesinando personas, de que ella no quiere dejar el poder porque se está consolidando como una dictadora que no quiere, que está asesinando, violando los derechos humanos de los protestantes y bueno, el discurso ha ido cambiando a medida de que les conviene y de las circunstancias de que van saliendo. Entonces, en este momento Dina Boluarte es vista como por este sector de izquierda como una persona ilegítima, una presidenta ilegítima que se está aferrando al poder antidemocráticamente y que no está respetando el clamor de cambio que quiere el pueblo ni el verdadero deseo del pueblo de tener un líder de izquierda, supuestamente. Y aparte de todo, asesinando y reprimiendo violentamente las protestas que se han venido dando, que según ellos son pacíficas cuando realmente no lo han sido. Y todo lo contrario, han habido casos de terrorismo, han habido incluso un caso donde quemaron vivo a un oficial de policía en una zona del interior del país. Han habido tomas de aeropuerto, han habido destrucciones de sistemas de luz, han habido muchas actividades vandálicas bueno, como digo, terroristas que tienen que ser condenadas y que estas personas, este grupo de izquierda decide ignorar y hacen el llamado de que son pacíficas cuando realmente no lo son. ¿De dónde tú crees que sacan la fuerza, Eric? No sé si quizás, porque evidentemente tú mismo has mencionado que hay actores tanto nacionales como internacionales con sus manos metidas en esto, ¿no? Pero ¿de dónde ellos sacan la fuerza o la organización para generar este tipo de caos? Tomando en cuenta que Pedro Castillo, cuando deja la presidencia, tenía la popularidad en un 20% o incluso menos. Es bastante complicado. Recuerda que en el Perú hay diferentes culturas y, por ejemplo, en el interior del país, este, por supuesto, había una conexión más cercana a Pedro Castillo. Estamos viendo que estas protestas son de las zonas donde Pedro Castillo ganó con mucha más fuerza y Claro. son en el sur del país y son en la parte más cercana a Bolivia, la sierra. Entonces hay dos factores muy importantes. El primero de que ellos sentían de que Pedro Castillo era un presidente que los representaba, un presidente que venía del pueblo y que se veían reflejados en él mismo. Y se implantó esta mentalidad o esta idea de que, de que removerlo del cargo no fue una afrenta solamente debido a sus acciones antidemocráticas y dictatoriales, sino de que es una afrenta en contra de que a él ser de esa zona, a él ser serrano, a él ser de ese, digamos, Parte de esa cultura. esa cultura y que los limeños y que la gente de Lima está en contra y hay grandes problemas raciales y se formó esta mentira detrás que al final llevó a tantas personas a rebelarse, a tratar de cambiar y buscar de su reinstitución, que ellos ven como
ilegal, cuando realmente el que intentó volverse un dictador fue el mismo Pedro Castillo. Y bueno, también tenemos que agregar de que en esta zona hay una gran influencia de Bolivia. Es una zona donde en la frontera de Bolivia, si estamos hablando ya de un tema más de étnico, son la misma etnia en el lado de Bolivia, en el lado de Perú, y por mucho tiempo, bueno, Evo Morales siempre ha sido visto como el líder indígena Sí. para muchas personas, especialmente en esa zona, y su influencia siempre ha tenido bastante peso, pero nunca se ve visto algo tan directo como proponer la separación y crearse un nuevo Estado plurinacional. Y yo creo que realmente muchas personas creen que eso puede ser una posibilidad y han utilizado eso también como fuerza de tener un Estado que sí los represente, que ellos no ven en el gobierno actual ni en el gobierno en Lima. Típico de estos regímenes es lo que estás mencionando, ¿no? De dividir, ¿no? A la ciudadanía en grupos. Entonces, claro, los que están en esta zona, eso sí, se ven representados por Pedro Castillo porque son más indígenas, como lo soy yo, mientras que los de Lima, bueno, eso es otra clase. Típico, buscando precisamente la polarización y las enemistades para de una u otra manera impulsar. No, es completamente cierto, realmente, y creo que tenemos que agregar que definitivamente hay una gran división en el Perú. Es un país que tiene una gran división de culturas y hay una brecha muy grande que todavía se tiene que corregir. Han habido muchos avances, pero también ha habido mucha corrupción que ha dejado a muchas personas atrás. Sin embargo, si digamos, esto ha sido suelo fértil para los comunistas, para la izquierda, en sembrar esta semilla del resentimiento, esta semilla de tratar de llegar a la fuerza, esta semilla de como tú bien dices, la división y la polarización. Y estamos viendo los frutos de estas semillas que se han ido plantando por años y que nadie había hecho nada al respecto, y hoy día vemos qué tan fuerte se ha consolidado la izquierda en esta zona, en el sur de Perú. Pero también quiero ser un poco más optimista, de que ha habido mucha gente que ha estado en contra y que se le ha plantado también a estos grupos que han venido incluso desde el sur, han llegado a Lima y iniciaron una protesta que se llamó la Toma de Lima, protestas violentas que hubieron enfrentamientos entre estos movimientos y la policía local. Pero como bien dije, y estábamos hablando el otro día de cómo la misma sociedad peruana se organizó en ese momento para evitar que Pedro Castillo se escapase. Esta misma sociedad peruana y estos grupos se han vuelto a organizar para defender zonas, para tratar de demostrar de que no solamente hay un lado de personas que están haciendo violencia, sino de que hay un lado de personas que sí quieren defender la Constitución, que sí defienden el actual gobierno y que sí defienden a su país en contra de estos movimientos que quieren llegar a la fuerza, implantar una ideología destructiva a la fuerza. Totalmente de acuerdo. Eric, ¿qué ha hecho el Congreso? Porque lo dijiste al principio, las enemistades y estas crisis políticas que ha llevado a que Perú tenga 6 presidentes en los últimos 5 años, en gran parte ha sido por el rol que ha jugado el Congreso, ¿no? Sí. Por no decir que en su totalidad. Entonces, digamos, en gran parte ha sido por el rol del Congreso. Teniendo a esta señora que viene del mismo gobierno de Pedro Castillo, aunque sí fue institucional al momento de defender o de rechazar el intento de golpe de Pedro Castillo, ¿cómo ha reaccionado el Congreso ante su mandato? Ya le están sacando algunas investigaciones, más o menos qué está sucediendo, porque vi que ya estaban hablando de unos casos de corrupción en el pasado y qué sé yo. Sí, bueno, realmente el Congreso en este momento está muy dividido. Realmente creo que el momento más lúcido del Congreso en los últimos años ha sido la destitución de Pedro Castillo, que incluso tú estás mencionando de que habían rumores de que iba a suceder de todas maneras. Realmente iba a ser una decisión muy cerrada. El Congreso estaba muy dividido en si dejarlo o vacarlo. Incluso mucha gente decía de que no iban a conseguir los votos y que todo lo que realizó Castillo fue un acto de desesperación. Sin embargo, a partir de ese momento, realmente el Congreso no ha hecho mucho más. Digamos, en esta confrontación con Dina, sí le están saliendo investigaciones, pero una gran parte han venido desde la Fiscalía. Claro.
Pero el Congreso lo que sí se ha notado es que está en cooperación por el momento con Dina Boluarte para intentar llevar a cabo el plan que se planteó desde el principio, que es las próximas elecciones para presidente del Perú, que no serán este año, sino el próximo. Y de hecho, una de las grandes propuestas o puntos que este movimiento de izquierda quiere imponer es que hayan elecciones este mismo año. Pero lo que se ha dictado es que es el próximo año las elecciones. Entonces el Congreso ha estado políticamente y en contra de Dina Boluarte, no lo he visto tan fuertemente en contra. Sin embargo, han estado trabajando juntos en cooperación para llevar a cabo las próximas elecciones y que se haya algún intento de estabilidad política hasta ese momento. Ya para ir finalizando, Eric, fíjate que mencionaste que quizás esta crisis, ¿no?, es una tierra fértil para que una izquierda aún más radical que la de Pedro Castillo llegue. En las veces que he conversado contigo, tú me has mencionado un nombre, que por cierto el apellido es muy conocido porque es Humala también, ¿no?, que ya fue presidente de Ollanta Humala, pero tú no mencionas a Ollanta, tú mencionas Antaura, ¿es que se llama? Antaura Humala, sí. Antaura Humala, ok. ¿Tú crees, cuando tú me hablas de que la extrema izquierda pueda llegar, te estás refiriendo específicamente a ese señor que está utilizando esto quizás para ganar réditos políticos o quizás te estás refiriendo a alguna otra organización de la que yo no sé hasta los momentos? Sí, yo creo de que Antauro Humala es un personaje que definitivamente va a tratar de aprovechar este momento. Hay muchas personas en el interior del país y en la zona por donde él se mueve que están que están en contra de todo lo que está pasando, que están en contra de que Dina Boluarte esté ahí, que creen que todo lo que te he explicado, de que Lima es el gran problema que vi y que todas las razones por las que ellos están mal es por culpa de los intereses de Lima. Y definitivamente yo estoy seguro que Antauro debe estar lucrando de todo este problema político. Incluso yo me acuerdo haber visto unas encuestas hace unos meses donde lo ponían como el tercer candidato, si hubiesen elecciones hoy, a ser el tercero en encuestas. Un poco de contexto, Antauro Humala es, bueno, como bien dices, el hermano de Ollanta Humala, el expresidente peruano, pero si tuviese que definirlo en algún punto político, en una ideología, digamos, ese extremo nacionalismo de la sierra, digámoslo así. Si lo tuviese que comparar en ideología, lo compararía con un Hitler serrano, digámoslo así, con esa misma ideología racial, con esa misma ideología de dictatorial, con esa misma ideología de control sobre la población, pero él viniendo de la zona de la sierra. Incluso creo que fue ayer, que dio unas declaraciones donde se le escuchaba decir de que lo mejor que le pudo haber pasado a la izquierda peruana fue Sendero Luminoso. Entonces no hay que subestimar a esta persona, no hay que subestimar la violencia que ha causado esta persona. Esta persona ha ido a prisión incluso en el pasado. Y que esté en tercero en encuestas me parece uno de los más grandes peligros que se encuentra Perú en este momento. Me parece que si él tuviese la oportunidad de llegar al poder y se le da la oportunidad de llegar al poder, me parece que traería un daño irreparable al Perú que conocemos hoy. Entonces, sí, definitivamente cuando digo de que una izquierda más peligrosa que la actual pudiese llegar al poder, me refiero a Antauro Humala. Bueno, de verdad que un panorama no tan alentador, pero esperemos que estemos siendo pesimistas, Eric. De verdad que te agradezco. Sí, te agradezco mucho por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, gracias a ti por invitarme y definitivamente esperemos de que Perú tome las mejores decisiones y que la gente que esté en este momento en el poder sepa cómo manejar para que todo salga adelante. Así es, lo que pasa es que, bueno, en Latinoamérica como que nos encanta tomar muy malas decisiones, ¿no? Definitivamente. Lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Eric. No, gracias a ti. Bueno, era Eric Suárez, activista político, comentándonos sobre la política peruana que, como están viendo, sigue bastante álgida, sigue bastante movida, y no sabemos qué va a pasar, pero esperemos que esto sean lecciones que permitan, o mejor dicho, que eviten que esa extrema izquierda a la cual Eric se está refiriendo llegue al poder, porque eso sería bastante peligroso. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma, que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.